Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar al mensaje de hoy. Es el quinto mensaje de la serie Acceso Directo. Estamos estudiando el Salmo 15. El Salmo 15. Y el mensaje de hoy es: el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Dice el Salmo 1 al 3, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que obra justicia, el que habla verdad en su corazón. Y la cuarta característica es el que no calumnia con su lengua. Santiago nos enseña en el Nuevo Testamento que la lengua, a pesar de ser un miembro muy pequeño e inofensivo aparentemente en el cuerpo, es capaz de producir un enorme daño a su alrededor. Y lo compara con un fuego que se puede extender y destruir grandes bosques. En Jeremías 9:5 dice: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron a su lengua a hablar mentira y se ocupan de actuar perversamente. La lengua del hombre fue creada para hablar la verdad de Dios. En el sentido original, Dios estableció todas las cosas creadas buenas. Para Dios todo fue bueno en gran manera. Y nuestra boca y nuestras palabras, originalmente en el plan de Dios, fueron establecidas para que nosotros animáramos, para que nosotros habláramos las palabras de Dios. Nuestra lengua originalmente decía la verdad y nada más. Sin embargo, después de la creación, dice la historia bíblica, hubo una caída. El hombre desobedeció. Eso fue el resultado, esa caída fue el resultado de la desobediencia del hombre, la cual describe en Génesis 3. Y esa caída que produjo un trastorno, entre muchas otras cosas, se trastornó la percepción del ser humano. Esa caída afectó todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todas nuestras formas de pensar, todas nuestras maneras de interpretar las cosas y también todas las formas en que nosotros nos podemos expresar. Afectó nuestra lengua, afectó nuestras palabras. Obviamente, si nuestro corazón fue afectado, de la abundancia del corazón, de lo que hay en el corazón es de lo que hablará nuestra lengua. Y ese daño espiritual por el pecado nos hizo entrar a la vida cristiana profundamente dañados. Y el daño que se produjo en nosotros se ve expresado en diferentes formas, como son los celos, los temores, las inseguridades, la deshonra a los padres, el orgullo, el egoísmo, la envidia, así como también usar nuestra lengua para hablar falsedades o mentiras. La calumnia forma parte de los efectos de la caída del hombre. Un periodista español escribió un artículo que señala, escuche esto por favor, cómo la mentira es un gran promotor del emprendimiento y es el gran negocio en las redes sociales en la actualidad. El valor de la mentira, según dicen algunos analistas, es incalculable. ¿Por qué razón? Porque tiene una capacidad de producir, modelar y cambiar lo que la gente cree. La mentira es muy redituable, dice este artículo. Uno se puede beneficiar de ella, pues tiene la capacidad, a través de calumnias y difamaciones, de movilizar sociedades, cambiar gobiernos, hundir grandes empresas y restarle credibilidad a la verdad. Ni siquiera hay que buscarla, dice. Estoy resumiendo lo que decía este artículo, así dice este especialista. Ni siquiera hay que buscarla, basta con fabricarla. Se puede extraer
La mentira se puede fabricar en múltiples formatos, como difamación, falsedad, se puede vestir de verdad, de creatividad, de una creatividad malintencionada que se oculta en mensajes inocentes. Y sigue diciendo el artículo, la mentira, dice, gusta y atrae mucho más que la verdad. Y eso denota la debilidad humana. Y la atracción global que genera en las redes sociales supone tráfico. Y el tráfico de información, dicen, es negocio. En el 2018, en España, las 3 noticias más leídas en el Internet eran calumnias, eran falsas, eran mentiras. Y esas 3 noticias encabezaron el ranking de lectura digital, dejando muy por debajo a los contenidos que mostraban información veraz. Un especialista en medios digitales dijo lo siguiente: no es que la falsedad se imponga a la verdad, simplemente es que la falsedad arrasa con la verdad en las redes sociales. ¿Cuánta verdad tiene este artículo? Y ese es el concepto que el mundo tiene. Ellos ven el mentir, el engañar y el calumniar como una oportunidad para emprender algo, para ganar dinero, para ganar popularidad, fama. Hay hombres que enseñan a su lengua, dice Jeremías, a hablar mentira para obtener beneficios. Es de lo que está hablando este artículo. Esa es la naturaleza del ser humano, se inclina hacia ese lado. Por lo tanto, según la instrucción y la enseñanza de la Biblia, toda calumnia, chisme, difamación, falsedad se alimenta de la mentira. ¿A cuánto les gusta el chisme? A ninguno aquí, ¿verdad? Pero hay algunos que después de 2 horas de echarse el chisme calientito, ¿verdad? Recién horneado, después de 2 horas de escuchar y escuchar, al final dicen, uy, pero pues ¿quién es uno para juzgar la vida de los demás, verdad? Ya cuando se echaron y se quemaron todo, ¿verdad? Entra la prudencia aparentemente. Mire, hay hombres que enseñan a su lengua a hablar mentira para obtener beneficios, para enriquecerse, para sobrepasar a otros, para gobernar sobre otros. Y debemos tener en claro realmente el peligro y la gravedad de un pecado como este. Hay una gran diferencia entre el chisme y la calumnia. Y esto quiero dejarlo en claro, eso es importante. El chisme son rumores. Rumores dicen ociosos. Eso se define así. El chisme son esas charlas ociosas que se divulgan por placer o para criticar a una persona haciendo público lo que se quería mantener en secreto. Como por ejemplo, un chisme es así. ¿Ya supieron que al vecino le embargaron la casa porque no pagaba? ¿Verdad? Y empieza el otro, no me digas. Ah, con razón. Y así empieza. Charlas ociosas. Pero escuche, la calumnia no es así. La calumnia no tiene esa naturaleza ociosa. La calumnia es una declaración o un informe con motivos maliciosos, falsos y difamatorios. El término calumniar deriva de una palabra hebrea que es afrentar, desacreditar, fabricar oprobio, susurrar mal, dar un mal informe. Es lo que significa la palabra calumniar. Es una declaración maliciosa con la intención de hacer daño a la persona de quien se está hablando. El término hebreo de la palabra calumniar significa literalmente poner una zancadilla o poner un tropiezo. Y esto es un señalamiento hacia una acusación falsa y maliciosa. Por ejemplo, una calumnia puede ser esta, ¿no? El vecino abusa sexualmente de las niñas del vecindario.
cuando no hay verdad sobre esto. Eso es calumniar. Es desacreditar a alguien sobre lo cual no se tiene veracidad de lo que se está diciendo, pero se da como un hecho. El chisme puede llevar a la práctica perversa de la calumnia si no se le pone límites. Por eso también la Biblia censura a los chismosos. Eclesiastés 10:12 dice: los labios del necio causan su propia ruina. Si bien es cierto que el chisme no comienza con la intención de querer perjudicar a alguien, simplemente destapar la privacidad de alguien, hacerla pública, la calumnia es un intento deliberado de dañar la reputación de alguien. Por eso dicen que el corazón del necio es su propia boca. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 20 al 21, voy a leer estos versículos en la versión traducción viviente, y aquí va a aparecer en la pantalla también. Dice Pablo: pues temo que cuando vaya, es decir, cuando regresa a Corinto, nuevamente dice, cuando vaya, no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Y vea lo que dice Pablo: temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, ¿y qué sigue? Calumnias, chismes, arrogancia, conducta desordenada. Verso 21, así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humilla ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. La iglesia en Corinto era una iglesia cristiana, una iglesia que gozaba de buenos maestros, de una buena doctrina. Sin embargo, el apóstol Pablo describe que muchos cristianos no han abandonado sus viejas prácticas. Entre esas viejas prácticas que encontramos, las calumnias, los chismes. Es decir, que se la pasaban desacreditando a los demás. Hablaban falsedades de sus lenguas. Y podemos estar en la misma situación que la iglesia en Corinto. Es decir, ser una iglesia con buena doctrina, con mucho conocimiento de las Escrituras, una iglesia que adora a Dios intensamente, pero con muy poca piedad de manera práctica. Es decir, sin arrepentimiento de esas impurezas, viviendo todavía con viejos pecados. Entonces siempre el hablar mal de otros va a traer como consecuencia un triple daño. Número uno, al que lo cuenta, al que lo divulga. ¿Por qué razón? Porque su corazón se va a llenar de malos sentimientos, de pecado, se va a apartar de la comunión con Dios y de la iglesia, porque su actitud de aquel que divulga una calumnia es crear contiendas. El segundo daño que va a traer es al que lo oye, ¿Por qué razón? Porque se va a contaminar con lo que está escuchando. Y el escuchar calumnias o chismes cambia su percepción de una persona o de una situación. Y en su corazón se va a comenzar a generar pensamientos en contra de otros. Y él va a creerlo. Y va a comenzar a perder también la comunión dentro de la iglesia. Entonces, no solamente peca el que es divulgador de calumnias, sino también aquel que presta su oído para escucharlas. Y número 3, el tercer daño de la calumnia es a quien nosotros estamos acusando. Porque la vida de aquel que es sujeto de nuestras críticas o de nuestras calumnias, él va a tener que cargar con ese estigma que hemos impuesto sobre él. Tendrá que sobrellevar la vergüenza
de algo que nunca fue verdad, pero que se divulgó, sobre algo que él mismo no cometió, y en algunos casos se vuelve víctima del desprecio por parte de los demás, simplemente porque no cuidamos nuestra opinión, no cuidamos lo que hablamos sobre esa persona. Proverbios 10, 18 y 19 nos dice: el que esparce calumnia es un necio. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Note lo que Proverbios está diciendo. Quien esparce calumnias es considerado necio. ¿Quién es el necio? Un necio no es alguien que es intelectualmente deficiente. Un necio es aquel que es moralmente deficiente. Y vemos que un calumniador, según lo describe la Biblia, habla de una manera como si Dios no existiera y como si esa persona no tuviera que rendirle cuentas a Dios. Por eso no le importan las consecuencias de lo que dice. No le importa a quién está atacando, a quién está desacreditando, porque vive pensando que nunca será juzgado por lo que él habla. Hablando sobre calumnias, no solamente se calumnia con lo que hablamos y decimos, sino también, actualmente, las calumnias también se propagan a través de las redes sociales. Las estadísticas sugieren que en el próximo segundo habrá más de 1000 actualizaciones de estados en Facebook y más de 800 tweets. Y aun cuando algunas de esas palabras tienen valor y valen la pena que realmente se estén publicando, las estadísticas señalan que el 80% de lo que se va a publicar en el próximo segundo se hará viral porque se están contando mentiras o calumnias de otros. ¿Cuánta injusticia no se comete cada segundo por los medios digitales? Y que muchas veces nosotros somos también parte. ¿Por qué razón? Porque compartimos todo sin realmente analizar ni evaluar. Simplemente decimos: ah, mira, esto lo vi en internet, lo comparto. Y muchas veces son falsedades, son calumnias, son mentiras, son chismes. Hay rapidez y facilidad para calumniar actualmente a través del internet. Pues cualquier pensamiento, sea adecuado o no adecuado a la realidad, puede aparecer en cualquier medio digital, causando indignación y enojo en millones de personas por algo que no se tiene una veracidad. No hay control sobre la verdad en los medios digitales, porque en la mayoría de los casos no hay un interés sobre la verdad. Solo hay curiosidad morbosa de quien disfruta escándalos nuevos, y la libertad que otorga el anonimato en redes sociales, esto facilita mucho la expresión de conductas ilícitas. Se toman la libertad de juzgar, de criticar, de calumniar, de desacreditar, de desprestigiar, simplemente porque se está detrás de una pantalla. Y eso ha facilitado ese desborde de la calumnia y las mentiras en las redes sociales. Estaba leyendo una nota sobre una mujer que sufrió de calumnia por su exmarido cuando su exmarido puso su nombre y su foto en más de 20 sitios web de citas y de pornografía. Esto fue una acción de venganza en contra de su exesposa. Y la calumnia quedó y dañó su vida para siempre de esta mujer. Este hombre era vengativo. Imagínense lo que repercutió en esta mujer. Ella era inocente. Y más allá del mundo de la calumnia, nos podemos preguntar cuántas palabras, cuántos comentarios, cuántos tweets, cuántos posts, cuántos mensajes de texto se están publicando con gran descuido y a la ligera, sin importar el daño que podemos hacerle a otros.
el 84% de las personas, dice este estudio, un 84% de las personas miente por internet. O sea que solamente el 16% de todo lo que vemos en redes sociales tiene sentido veraz. Esto preocupa. Dentro de las leyes que Dios estableció para su pueblo durante el desierto, una de esas leyes que Dios dejó en claro y especificó fue la de no calumniar. En Levítico 19:16 dice esta ley: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Y esto era algo que el Señor sentenciaba. ¿Por qué razón? Por su naturaleza divisoria. La calumnia siempre será un arma de destrucción masiva contra otros. El principio de Dios respecto a la calumnia, y aquí anexo el chisme, es tolerancia cero para la iglesia, para nosotros como cristianos. Tolerancia cero. Esto era el grado, esta era la medida, la regla que Dios establecía para su pueblo. Se prohibían, en pocas palabras, las conversaciones frívolas que necia y maliciosamente difundían rumores o hechos malos sobre otra persona. Cuando una persona tiende a ser calumniadora, lo que está haciendo es atentar en contra de la vida de otros. Eso es lo que se hace. A lo mejor nunca usará un arma para asesinar a una persona, pero sí es común usar nuestras palabras, sí es usar nuestra lengua para destruir la reputación, el testimonio, la familia de otros. Y esto puede llegar a ser más mortal. Cuando decimos mentiras sobre otras personas para lastimarlos, estamos calumniando. Si, por ejemplo, tú difundes información sin tener un grado de lo que se está diciendo en cuanto a su veracidad, si tú no tienes la verdad sobre un asunto, lo que tú estás haciendo es exponer la vida de otros con falsos testimonios. Y en Mateo 26:59 vemos, por ejemplo, los principales sacerdotes, dice la Escritura, y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Es decir, buscaban la oportunidad para poder calumniarlo y atentar contra su vida a través de mentiras. Y dice la Biblia que encontraron a 2 testigos falsos que calumniaron en contra de Jesús. Mintieron para justificar su crucifixión. Jesús tocó esta cuestión también de la calumnia directamente, diciendo lo siguiente. Lo leemos en Mateo 12:36 al 37. Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, me detengo aquí un poquito, palabra ociosa, ¿a qué se refiere? A toda palabra inútil. ¿Qué es algo inútil? Algo que no tiene provecho para nada, algo que no aporta algo bueno. Eso es la palabra ociosa. Dice: toda palabra ociosa, inútil, sin provecho, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, lea esto por favor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para enfatizar este punto sobre lo que Jesús enseñó, Proverbios 17:28 nos dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y sobre esto que estaba leyendo, me ponía a pensar en lo siguiente, ¿no? Más de alguno en redes sociales haría muy bien y traería mucho provecho si omitiera sus comentarios.
Hay muchos que deberían callarse en redes sociales. Porque solamente son palabras ociosas, palabras inútiles, palabras sin provecho, palabras que buscan descalificar, que buscan desacreditar, que buscan manchar la buena reputación de un buen hombre. ¿Cuántas veces no somos promotores de contiendas? Y usted puede decir, no, es que yo no soy peleonero. No, a lo mejor no eres peleonero y a lo mejor nunca te vas a poner al tú por tú con alguien. Pero si eres promotor en difundir noticias falsas. Compartimos todo lo que se nos pone enfrente, como lo mencioné hace un momento. Todo, publicamos todo, sin ni siquiera verificar que la información o que esa información realmente sea confiable. No nos importa la verdad, nos importa el morbo, nos importa transmitir lo que todo el mundo está hablando. Y por ignorancia, ¿cuántas veces no hemos compartido mentiras, ideas falsas, información no verificada y metemos discordia? La Biblia dice que cometemos homicidio verbal cuando calumniamos. Estás matando la reputación de alguien cuando tú compartes algo que no es verdad. Este homicidio verbal está destruyendo vidas y no estamos teniendo cuidado de lo que estamos hablando y publicando. Porque muchas veces lo que estamos hablando o lo que estamos diciendo o lo que estamos transmitiendo es una mentira, es una calumnia que va a tener sus consecuencias, va a destruir matrimonios, va a destruir jóvenes, destruirá empresas, destruirá iglesias, destruirá relaciones familiares. La calumnia destruirá todo lo que esté en su camino. Y a veces en ignorancia nosotros somos los que estamos promoviendo e impulsando esas falacias. Y la Biblia advierte en contra de la calumnia severamente. ¿Por qué razón? Porque es un ataque directo a la verdad. Es una mentira. Atenta también la calumnia directamente a la justicia, porque hiere el buen nombre de una persona. Y también la calumnia atenta directamente hacia el amor. ¿Por qué? Porque está deshonrando al prójimo. Y es perjudicial porque enloda la reputación de un inocente. Un comentarista dijo que el calumniador es un proveedor de intrigas y escándalos. Si conoces a alguien que sea portador de calumnias, ahora sí que podemos decir, toma tu sana distancia, aléjate lo más que puedas. Si no te va a contagiar, te va a contaminar. En el Nuevo Testamento, y aquí entramos a un punto todavía más interesante acerca de la calumnia. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como calumniadores es la palabra griega diabolos. No suena muy bien, ¿verdad? Diabolos. Es la palabra de la cual proviene la palabra diablo o diabólico. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto adquiere un significado todavía más interesante cuando podemos escuchar o vemos esta palabra o este concepto de la calumnia. El término diabolos se utiliza 38 veces en el Nuevo Testamento y 34 de esas veces la palabra se refiere al nombre para Satanás, que es diablo. La Escritura dice que Satanás es el padre de la mentira. En pocas palabras, él es un calumniador. ¿De qué manera Satanás es un calumniador? Lo podemos ver de diferentes maneras. En primer lugar, vemos que desde el inicio de la creación, en el Génesis, vemos que Satanás acusó y calumnió. Satanás ha acusado y ha calumniado a Dios con el hombre. Veamos Génesis 3, rápidamente voy a leer del 1 al 5. En estos versículos leemos que Satanás se acercó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, y fue Satanás quien acusó y calumnió a Dios. Versículo 1 dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes
que el Señor había hecho, cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Aquí está la interrogante. Y el versículo 2 responde la mujer, dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Verso 3: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dijo Dios: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. ¿Y la serpiente qué dice? Una mentira. No morirán. Está calumniando. No morirán. Es decir, Dios es un mentiroso. Está desacreditando a Dios. Está siendo un portador de falsedades para engañar el corazón de la mujer. Así es como respondió la serpiente a la mujer. Y le dice: Dios sabe que en cuanto ustedes coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Eso era una mentira también. Era una calumnia. Serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. En esencia, la serpiente estaba diciendo: Dios no les habla con la verdad. Dios les dijo que morirán, no le crean. Él es un mentiroso, Él es un engañador. Ustedes no van a morir. Dios no está hablando la verdad, les está mintiendo. Él miente sobre las consecuencias de comer el fruto. Y dice la historia que luego él calumnió a Dios por sugerir que las restricciones de Dios eran innecesarias, eran excesivas e irracionales. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba atacando la verdad. Y eso es una calumnia, un ataque a la verdad, a la veracidad de la palabra de Dios. Él calumnió a Dios con el hombre y el hombre se dejó llevar. Y el hombre compartió: Dios es un mentiroso, y publicó su post: Dios miente, Dios no quiere lo mejor para nosotros. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Y hasta el día de hoy, Satanás no ha perdido su astucia, ¿sabía eso? Satanás no ha dejado de descansar, él no ha reposado. Satanás aún está desacreditando y acusando a Dios falsamente. Y lo hace con nosotros. Él nos quiere hacer creer hasta este momento que Dios es irrazonable, que Dios es mentiroso, que Dios es falso, que Él es desleal, que Él carece de sabiduría, de bondad y generosidad. Está calumniando a Dios con nosotros. Está manchando la reputación del Creador para que nosotros nos manchemos también, nos ensuciemos, para que lo desobedezcamos. Él está calumniando a Dios con nosotros con pensamientos como los siguientes: no puedes confiar en Dios. Es lo que dice la serpiente. Tú no puedes confiar en Dios. Él no va a hacer lo que tú quieres. ¿Para qué confías en Él? No lo necesitas. Tú no necesitas a Dios. ¿Por qué? Él solamente te está poniendo restricciones, date cuenta. Él está limitando tu felicidad. Él está impidiéndote que disfrutes la vida. Sus mandamientos solamente están obstruyendo tu bienestar. No le creas a Dios. No confíes en Dios. Su palabra no es cierta, ¿verdad? Su palabra tiene muchas contradicciones. Su palabra fue escrita por hombres, dicen. Ahí está la calumnia. O también viene con los siguientes pensamientos a nuestras vidas. Y sobre todo en estos tiempos de enfermedad, el calumniador va a venir y te va a decir: Dios no te ama como tú piensas. Si realmente Dios te amara como Él dice, ¿por qué estás enfermo? ¿Que acaso Él no es poderoso y creador de los cielos y la tierra? ¿Tú crees que Él no podría sanarte y evitar que sufras ese dolor? Pero no lo hace porque no te ama. Y ahí estamos, ¿verdad? Ay, sí es cierto, ¿verdad? Tiene lógica. Tiene lógica. Y nos dejamos envolver. Y aquí viene el golpe mortal cuando el enemigo viene y nos susurra y nos dice: si realmente te amara, Él te habría dado esto o aquello, o habría permitido esto en tu vida.
pero demuestra que no te ama porque te limita. Ve cómo te tiene enfermo. No tienes trabajo ahorita. Estás pasándola mal. Estás limitado. Estás endeudado. No te ama como piensas. Y mire, ahí están las falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque Satanás es malicioso por naturaleza. Se contaminó, se corrompió. Y cuando nosotros hacemos falsas acusaciones o promovemos mentiras que perjudican la vida de alguien más, eso es un diabolos. Es decir, estamos haciendo la voluntad del diablo y cumpliendo el propósito y la voluntad de Satanás y no el propósito de Dios. En la categoría de calumnia, aquí entran, bueno, hay muchos pecados que entrarían en esta categoría sobre la calumnia y que la mayoría son realizados con la lengua. Por ejemplo, la difusión, el difundir información perjudicial sobre otro. Es muy fácil hacerlo en esos tiempos. Y estamos calumniando en ignorancia. Algunas veces, escuche, podemos reportar la verdad, pero con la intención de lastimar o de dañar. Y por la intención que hay en nuestro corazón de perjudicar a alguien, hay un matiz ahí de calumnia también. Incluso se puede decir la verdad con la intención de perjudicar la reputación de alguien. Y esto lo define la condición y la actitud de nuestro corazón. Sí, ciertamente, como pueden decir algunos, es que yo dije la verdad. Sí, dijiste la verdad, pero la dijiste con un interés de venganza, con un interés de perjudicar, de hundir a otra persona. Y recuerden que cuando hablamos la verdad, debe ser también una verdad acompañada de amor, de paciencia, de misericordia. Entonces la calumnia es un asunto muy serio para Dios. Por esa razón el salmista dice, ¿quién podrá entrar al tabernáculo del Señor? ¿Quién será aquel que podrá morar en el santo monte de Dios? El que no calumnia con su lengua. Es uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 23:1 también nos dice, Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y Éxodo 23:1 nos dice, no propagarás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Es lo que está diciendo aquí, advirtiendo. Proverbios 6:16 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son una abominación para Él. Y luego si nos brincamos al versículo 19, en esta lista justamente dice lo siguiente, el testigo falso que habla mentiras es algo que el Señor aborrece, es una abominación para Dios. En el Antiguo Testamento, el castigo fue demasiado duro para el pueblo. Mire, vamos a leer rápidamente Deuteronomio 19 al 20. Ya estoy casi terminando. Deuteronomio 19, 16 al 20. Van a aparecer en la pantalla también estos versículos. Vea cómo en el Antiguo Testamento era algo severo, era un castigo fuerte de parte de Dios. Dice, si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Y vea lo que dice el verso 18, los jueces tendrán que investigar el caso ¿a qué? A fondo, dice. Es decir, tendrán que llegar a la verdad. O sea, no pueden juzgar a una persona sin realmente tener en claro quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Los jueces tendrán que investigar el caso minuciosamente hasta el fondo. No dejarse llevar solamente por lo que escuchan o por lo que dicen.
No dejarse llevar por aquel que está llorando, ¿verdad? Y dice, es que yo sí hice bien, es que, ay, miren todo el mal que me hicieron y me ofendieron. Pero a veces el que se pone así más melancólico es el más tremendo, es el más canijo, dice, ¿no? Porque pone su carita piadosa de que es que yo soy la víctima y yo soy el que está sufriendo y yo soy al que le hacen injusticia. Pero lo que ignoramos es que esa persona fue el motor de todo ese asunto. Y aquí dice, los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, verso 19, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrás temor de cometer semejante maldad. Y luego vea el verso 21, hasta con signos de admiración. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta era la sentencia que había en el Antiguo Testamento hacia un calumniador. Esto era algo que el Señor censuraba tácitamente en el pueblo de Israel. Y algunas veces pensamos que realmente Dios no toma tan en serio lo que hablamos, que Él no toma tan en serio lo que decimos, que Él se ocupa más de lo que hacemos hablando de nuestra conducta. Pero no, como lo hemos visto en este día, Dios toma muy en serio nuestras palabras. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona habla mentiras, es tan parecido a Satanás, realmente, es lo que está diciendo aquí en el Nuevo Testamento, ese contexto de la palabra, es tan parecido a Satanás porque él miente, porque engaña, porque da falso testimonio y porque está acusando falsamente a su prójimo. Y aquí habría que hacer la pregunta, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del diablo? Todos vamos a decir, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero si hablas falsedad, si hablas mentira, si estás desacreditando a tu prójimo, si estás maltratándolo con tus palabras, si estás difundiendo falsedades sobre una familia, sobre una iglesia, sobre un ministerio o sobre cualquier persona o sobre cualquier institución, estás calumniando. Y el Señor está censurando esto. ¿Por qué razón? Porque esto es causar conflictos, contiendas, divisiones. Es destructivo. Dios mismo sabe que esto destruye la comunidad de fe dentro de una congregación. Él sabe que destruye y va a dividir relaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No lo hagas. Tolerancia cero hacia la calumnia, hacia el chisme. Ahora, si en algún momento se te hace fácil hacer acusaciones falsas y si vas a decir cosas que no son verdaderas, entonces ten en cuenta que todos y cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestras palabras. El que está esparciendo calumnias, literalmente está echando veneno de manera verbal. Está envenenando las reputaciones de los demás. ¿Y qué dice David? Y es uno que no tendrá lugar en el monte santo de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y termino. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña a comunicarnos verbalmente. Nos enseña la manera correcta en cómo el cristiano debe comunicarse, de lo que debe hablar con sus palabras. Por ejemplo, Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 10:31, la boca del justo produce sabiduría. Y Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras,
Bíblicamente, la directriz, la orientación de nuestra lengua, de lo que hablamos, debe ser usada para contrarrestar la mentira, el engaño y el error. Nuestra lengua debe ser usada para animar, para motivar, para esclarecer amistades, para hablar la verdad con sabiduría, para publicar la palabra de Dios. A través de lo que hablamos, podemos sostener, por ejemplo, a los cansados. Podemos animar a los enfermos. Ese es el propósito de Dios con respecto a lo que debemos hablar. Un comentarista dijo, se ha hecho más daño a la iglesia y su obra por el chisme, por las críticas y las calumnias que cualquier otro pecado. Así que dice, no lo hagan. Y vea lo que dice este comentarista en su escrito, dice, muerdan sus lenguas antes que critiquen o desacrediten a otro cristiano. Filipenses 4, verso 8 al 9. Y terminamos con la lectura de este versículo. Filipenses 4, 8 y verso 9. Vamos a hacer lectura juntos, dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este debe ser el lenguaje del cristiano. Este debe ser el lenguaje de un matrimonio, de una familia, de un padre, de una madre. Este debe ser el lenguaje de un hombre, de una mujer, de nuestros hijos. Estas deben ser las palabras que salgan de la lengua, de la boca de uno que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Hablemos lo bueno, iglesia. Hablemos la verdad de Dios, porque cuando hablamos mentira y cuando calumniamos, cuando decimos algo que no tenemos la certeza de que es verdad, estamos haciendo la obra de Satanás. ¿Y cuánto daño no han hecho nuestras palabras? ¿De cuántas palabras mal dichas nos hemos arrepentido? Alguien decía lo siguiente, cuando liberamos palabras que desacreditan a otros, en el momento en que tú las liberas, ya es muy tarde para arrepentirte. Porque esa palabra ya se esparció con el viento. Ya se esparció. Ya no puedes contenerla. Ya no puedes restringirla. Ya se ha divulgado en los labios de muchos. Y cuánto dolor, cuántas heridas, cuánto daño no hemos hecho a otros por lo que hablamos, por lo que decimos, por nuestras opiniones críticas que no tienen el fin de aportar algo bueno, sino de desacreditar. No seamos promotores de intrigas y contiendas, es lo que está diciendo. No seamos promotores de esas intrigas. Que nuestros labios, que nuestra lengua, que nuestra boca hable todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Esto es lo que debemos hablar. Que tus labios, que tus palabras animen, fortalezcan, impulsen, bendigan, alienten, sanen, restauren la vida de otros. Póngase de pie, por favor, y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo que nos da.